Buenas noches nuevamente. De las personas que estamos acá, ¿ya todos entregaron la tarea? Buenas noches, profe, ¿cómo Hola está? Adriana. ¿Ya entregaste la tarea, Adriana? Sí. Sí, señor, yo le envié ayer en la noche. Ujú. Voy a mirar acá. Hola, profe, sí, Profe, señor. buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, mire, yo le envié el físico. Yo con el celular tuve mucho problema para la entrada a ese multisim. Y es que acá en la parte donde estoy es muy difícil lo de la señal y todo. Entonces me fue imposible pues, cuadrar con eso. Listo, estoy mirando acá la lista de los que me enviaron ya ahoritica. Me envió, por ejemplo, Karen Torres. Me envió Roy. Tengo ahí unos trabajos que pues los revisé, pero es que no supe quién me los envió. Porque no, en el WhatsApp no tienen el nombre y tampoco lo pusieron en la hoja. Profe, una de esas creo que fui yo. No le puse el nombre ni en la hoja ni en la imagen que le envié. Ujú. Y en el WhatsApp tampoco tienes el nombre, porque hay unos que, bueno, uno dice Anthony, entonces uno los busca acá y dice, bueno, está. Profe, buenas noches. Pues yo envié el trabajo, pero no coloqué el nombre tampoco. Pues no sé si es para esto. Bueno, como recomendación, uno cuando entrega un trabajo, así sea tan sencillo, pues uno pone el nombre, un quiz en cualquier lado, lo primero que pone es que el nombre, Sí, profe, tiene toda la razón, Cristina. porque después para uno adivinar quién le envió eso con tanta gente que esto pues no le da a uno la memoria para tanto. Profe, yo ahorita le pongo el nombre y se lo reenvío. Listo, acá tengo este. Voy a mirar acá. Es una chica, no es Adriana, Profe, bueno, Adriana Fairy. profe, yo fui como uno de los primeros que se lo envié, pero tampoco le puse nombre. Qué pena. Yo creo que debe ser uno de esos. ¿Y cómo hago para saber que ese es el tuyo? No, profe, pues yo lo envié al grupo, entonces yo busco, lo envié al grupo y pues se lo reenvío, le pongo un puntico. Escríbeme ahí, exacto, me lo reenvías y pones tu nombre, por favor. Vale, profe, dale, pues que ya lo voy a hacer. Listo, entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Obviamente, pues estos cursos son también para pulir esas pequeñas cosas, ¿no? Pequeños detalles. Listo, entonces vamos a arrancar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Listo, Fairy, ya lo recibí. Vale, profe, muchas Voy a poner gracias. acá de una vez porque después se me olvida. ¿Cómo es que es su apellido? Posada. Posada.
Listo. Porfa, los que también hayan cometido el mismo error, me los reenvían ahí porfa, y ponen el nombre. Listo, en general, pues revisando las respuestas ya propiamente dichas, o sea, mirando el contenido de lo que ustedes entregaron, la mayoría pues lo envió completo como debía ser en un archivo PDF, con la solución hecha a mano, el cálculo hecho a mano y con el pantallazo del multisim, de una manera pues organizada, legible. No era el super trabajo hecho en computador, sino era algo muy sencillo. La mayoría de las personas lo entregaron completo. Otras personas lo entregaron pues incompleto, sin el pantallazo del multisim, pero pues con la respuesta bien hecha. Era algo pues un cálculo muy sencillo. Solamente había que aplicar la ley de Ohm y ya. Entonces, pues bueno, la mayoría lo entregó dentro del plazo, entonces bien por eso, felicitaciones por eso. Eh, Pulir eso sí la parte de la presentación. Otras personas, por ejemplo, llegan y hacen el ejercicio, lo resuelven y a lo último ponen el nombre. Atentamente tal persona. Pues eso obviamente no se debe hacer porque no estamos entregando una carta ni estamos entregando un poema, nada. Estamos entregando un trabajo para que no cometan esos errores posteriormente. O sea, esto no es una crítica, no es por ser cansón, pero pues estamos en formación para futuras entregas, no solo a mí, sino pues a otros profesores que de pronto sean más estrictos. Uno pone la materia, el nombre y el curso y qué curso, o sea, si es el grupo uno, grupo 2, algo bien estructurado, ahí sí hace el desarrollo del ejercicio y entrega algo bien presentado, para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, la mayoría de los que están acá ya entregaron el trabajo. Espero pues que lo hayan hecho a conciencia, que les haya servido. No sé si alguien haya tenido algún inconveniente, alguna duda, que no haya podido hacer el ejercicio porque no entendió. La idea es que aprovechemos acá estas reuniones para hablar de eso. De pronto que haya visto la respuesta de los otros compañeros y diga, no, a mí me dio diferente o no entendí de dónde salió eso. Sí, Daniela. Hola, profe, buenas Buenas noches. noches. Particularmente, pues a mí me pasó que sentí que me dio muy diferente a mis compañeros, pero pues yo lo hice pues como yo entendí, según las gráficas, y yo espero pues que lo revise pues y me cuente. Pues Porque la vamos. verdad pues yo investigué también en internet y busqué otras fuentes y pues me basé en eso. Listo. La que sí Acá me estoy mirando costó el tuyo. muchísimo. Es- La que es- me costó muchísimo hacer fue ya le voy a decir cuál. Pues acá estoy Eh, mirando el tuyo y está bien. Te dio la corriente de ¿Sí? 0.002 amperios. Dijiste que Ajá, lo convertiste a miliamperios y te dio 2 miliamperios. ajá, Entonces ajá. ahí hay un error. Es de 200 miliamperios. Ok, ¿Por qué te pasó eso? Porque la resistencia no la pusiste como 30, sino como 3000. como 3000, sí. Entonces ahí hay un error. No es un error Ok, conceptual, sino es un error ya de cálculo, ya de numérico, que no es tan grave. ajá, Entonces, para que corrijas eso. Eh, Hiciste la ujú, simulación y está bien, porque te dio 200 miliamperios, entonces la idea era esa,
que tú te dieras Ok. cuenta por sí misma que si me está dando en el simulador 200 miliamperios, algún error tuve que haber cometido en el cálculo. La potencia te dio Ok. de 120 milivatios. Ujú. Y la potencia consumida por la fuente, esa fue la que me costó un poquito resolver. Es que esa es la que hemos hecho acá, hemos repetido en varias ocasiones, el tema de la conservación de la Mm, energía. Ahorita lo volvemos y sí. hablamos de eso, ¿listo? En Ok, general, profe, todos gracias. tienen ahí unos pequeños errores, pero no son errores conceptuales, sino son errores también en ese cálculo. Pero la mayoría de Ok. las personas les dio los 200 miliamperios y la potencia 1.2 milivatios. Voy a abrir acá otro, por ejemplo, para terminar ya con este tema y mirar la presentación. Voy a abrir, por ejemplo, el de Adriana. Adriana le dio también la corriente 20 miliamperios, era de 200 miliamperios. Ok, profe. Ujú. Entonces, para que revisen eso. Voy a abrir acá, por ejemplo, el de Carlos Quintana. A él le dio 0.2 amperios. Está bien, era lo correcto. Había que pasarlo a miliamperios, pero pues no importa. En la simulación, si le dio los 200 miliamperios, está bien. Y acá la corriente le dio 180 vatios. Está mal, porque multiplicó fue tensión por corriente. Y la corriente no eran 30, o sea, puso 30 ohmios. Cositas ahí que ya son errores ya un poco más graves porque son conceptuales. Lo mismo acá, vea, 6 voltios, por ejemplo, Juan Andrés Covaleda, 180 vatios, pues no, es ilógico que dé toda esa potencia. Acá, por ejemplo, el de John Castellanos, también 180 vatios. Y es curioso porque ya cuando uno ve, uno analiza, ya empieza, o sea, alguien presenta algo y ese error se empieza a propagar, o sea, todos cometen el mismo error. No creo, o sea, es curioso porque van y copian lo que el otro hizo, y si el otro lo hizo mal, ve, entonces ahí ya es conciencia de cada uno. Ya si se toma el trabajo de trasnochar es pues para aprender, no para copiarse del otro. Y preciso van y se copia el que lo tiene mal. Vea, todos cometieron el mismo error. Entonces no es regaño. Vea, por ejemplo, Jorge Valle, lo mismo. El mismo error exactico, como si hubiera copiado tal cual lo de arriba. Este de Fairy, que fue la última que entregó también. Lo tiene bien. La potencia 1.2 vatios, está bien. Esa era la respuesta, 1.2 vatios. La corriente 200 miliamperios, está bien presentado y bien simulado. Listo. Eso también es recurrente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar también en colegios y, y pasa lo mismo. Siempre se esperan que alguien lo haga, empiezan a copiar y preciso van y copian igualito. Entonces es fácil ahí de detectar. Es de pronto la idiosincrasia que tenemos nosotros como colombianos. Y vea, pasa también con los adultos, no solamente con los niños, sino con los adultos. Entonces es algo que debemos cambiar la mentalidad. Trabajar todos por eso. Por uno mismo, obviamente. Tener el criterio de decir, bueno, me equivoqué, no entendí, lo hago, no, lo hago, pero no, o sea, no entregar por entregar, sino por eso decimos acá alguna duda, alguna cosa, para aprovechar ese tiempo. Listo, vamos a mirar esta presentación. Vamos a trabajar hoy con el Tinkercad. Es un software que algunas personas ya lo han trabajado. Entonces, hoy lo vamos a mirar un poquito más en detalle. Sí, Campo Elías.
Profe, mire, yo lo había enviado desde el miércoles. Yo le había explicado que no había podido hacer ese con lo del celular. Y yo tengo ese mismo problema con esos 180 watts. Y yo lo había enviado. Ese es Es el que uno que ahí lo había enviado sin el nombre. el primer punto dice, calcular la corriente, dice 0.2. Todos llegaron a esa misma conclusión, está bien. B, calcular la potencia. Dice, la potencia es tensión por corriente. Entonces la tensión es de 6 voltios, que es la de la fuente, y era multiplicar por esos 0.2 que acababan de hallar. Entonces, ¿por qué multiplican 30 si 30 no es corriente? 30 ohmios. 30 ohmios es resistencia. Entonces, la mayoría cometió ese error, pero es un error que no, o sea, no tiene sentido. Profe, ¿puedes repetirlo de ahorita? Es que se me distorsionó. Estabas hablando de la potencia y cuál era el error. Discúlpame. Es que la potencia es, espérate, les comparto acá para que miremos esto. Voy a tomar el suyo, Campo Elías, obviamente no por ponerlo en evidencia, sino solamente como ejemplo, porque la mayoría hicieron el mismo error, cometieron el mismo error. Entonces voy a compartir acá toda la pantalla. Entonces les decía, acá, ¿me confirman porfa si están viendo ahí la hoja? Sí, sí, señor. Listo. Entonces vean, el ejercicio era tan sencillo. Esta primera parte, la mayoría la tuvo bien, que era dividir 6 voltios entre 30. 6 dividido 30 me da 0.2 amperios. Y era multiplicar 0.2 amperios, que es la corriente, vea, acá me dice corriente, es esta corriente, por la tensión. La tensión es 6 voltios. Entonces multiplicamos 6 por 0.2. Eso me da 1.2 vatios. ¿Y, Vatios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Multiplicaron 6 voltios por 30. O sea, esto no tiene sentido, porque estos 30, vea, ¿por qué 30? Si eso no es corriente, vea, es reemplazar, vea. Entonces les da 180 vatios. No tiene sentido, esa potencia tan grande. Y después dicen, bueno, acá, potencia consumida por la resistencia. Entonces la potencia, acá me la da en vatios y acá me da otro valor y me lo da en voltios. Entonces esas cosas no se pueden, no las podemos permitir. Tenemos que mirar bien conceptualmente. ¿Listo? Y esto es solamente un ejemplo. Vamos a tomar otro ejercicio acá al azar. Tomemos este. Entonces acá tenemos el mismo problema, vea. 180 vatios. Potencia consumía 6 voltios. O sea, igual, el mismo error. Como si lo hubieran hecho ahí en parejas. Es curioso. Entonces la idea no es venir acá a perder el tiempo en regañarlos por eso, sino que lo hagamos a conciencia y que tratemos de entender algo, es que estas reuniones sean para eso, para tratar de entender algo. Acá corriente 200 miliamperios, está bien, vea, la potencia 0.2 por 6, que es la tensión, 1.2 vatios. Sencillo, vea, bien entregado, uno entiende bien qué es lo que está pasando ahí, las unidades, todo bien. Esa es la idea. Acá pues faltó que lo marcara, un poquito más de cariño, pero bien. Lo importante es aprender. Listo, eso era lo que quería decirles. Entonces vamos a retomar acá la presentación y vamos a lo que vinimos el día de hoy. Listo, entonces vamos a mirar el uso del multímetro. Entonces tenemos acá siempre que mirar la parte teórica con la parte práctica. Entonces vamos a mirar la teoría y al final de la sesión hacemos un ejercicio muy sencillo para poner en práctica eso.
Entonces dice, un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes son medir tensión, corriente y resistencia. Entonces tenemos acá varios tipos de multímetros. Tenemos el análogo o analógico. Este tipo de multímetro es más utilizado en la parte de aprendizaje que en la parte ya de aplicaciones. O sea, es complicado usted ver acá industrialmente o en alguna de sus casas un multímetro de estos. No son tan usuales, son más usuales estos digitales porque son más económicos, son más sencillos de leer y tienen características más avanzadas como la retención de datos, las memorias, entonces es más común. Sobre todo también pues en el precio, oscila por ahí entre 40.000 y 70.000 pesos. Estos pues son más costosos, son más delicados. Algunos de ellos pues son más precisos, otros menos precisos dependiendo del rango y del precio de la gama. Tenemos estos digitales eh, son obviamente más costosos que estos por la marca. Esta marca Fluke pues es bastante conocida para todos aquellos electricistas que hayan tenido en sus manos alguna vez un multímetro, saben que esta marca pues es bastante confiable, bastante famosa y pues estos multímetros también son un poco más costosos. Este, estábamos hablando de un rango de 50.000 pesos, puede valer fácilmente 2 o 3 millones de pesos, dependiendo del modelo. Entonces, ¿qué hace que este sea más económico que este? Pues las funciones, que este es automático, que este tiene la posibilidad de que si usted lo conectó en algún momento acá mal, le dé la posibilidad de cambiarle el fusible. Este, si usted lo conectó mal, ya pues toca desecharlo. Este sí le da la oportunidad de cambiarle acá las protecciones. Pero en esencia funcionan igual. Entonces ya vamos a mirar ahorita cómo es que son cada una de sus partes y cómo es que se conectan. Entonces ahí nosotros acá en el, en el curso, lo esencial es que entendamos los tres parámetros fundamentales de la electricidad. Bien que si nos gusta la teoría, si no nos gusta, que es que a mí solo me gusta la práctica, entonces con más veras, a los que les guste solo la práctica, pues tienen que saber cómo conectar, eh, cómo medir los elementos. Entonces, por eso es que hemos hecho tanto hincapié en conocer bien los tres parámetros importantes de la electricidad, que son la tensión, la resistencia y la corriente. Obviamente, pues la potencia ya la vamos a medir teóricamente, pero también hay un elemento para medir la potencia. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, para medir la resistencia tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tenemos que mirar cómo girar esta perilla, cómo girar este selector. Entonces, acá vamos a mirar en este multímetro que él va a tener varias secciones. Entonces, en la parte superior izquierda hablamos de tensión. Ustedes ven que ahí está la V y hay una raya continua y una raya discontinua. Entonces ahí tenemos la parte para medir tensión directa. Eso es lo que nos concierne acá en el curso, tensión directa. Entonces acá hay diferentes rangos. Acá por ejemplo dice 20 voltios, 200 voltios, 1000 voltios, 200 milivoltios, 2000 milivoltios. Entonces dependiendo lo que usted vaya a medir. Por ejemplo, si usted va a medir la batería del carro, se va a poner acá en 20, que esa generalmente es de 12 voltios. Como no hay 12, pues usted toma lo más cercano. O la batería de la moto. Si va a medir, por ejemplo, una batería de 24 voltios, pues también la pone ahí. Si no mide, pues usted la pone en 200. Usted va mirando ahí en qué rango está midiendo. Por ejemplo, una pila de 1.5 voltios también la pondría acá en 20 o en 2000 milivoltios, que serían 2 voltios, ¿cierto? Entonces, usted va mirando ahí donde la mide. Lo importante es que usted ponga en voltios y en voltios directos, en corriente directa. Si usted va a medir acá en corriente alterna, pues no le va a medir nada. Para medir tensión alterna o para medir corriente directa.
o para medir resistencia. Entonces, por eso es importante que usted no cometa el error de ir a ponerlo donde no es, porque pues pierde los 50.000 pesos del multímetro. Como les decía, este multímetro es muy sensible. Si usted lo conecta mal, ahí le quedó. Mientras que este sí pues le admite errores, pero pues usted tiene que ir a cambiar ese fusible, tiene que ir a buscarlo en un lugar especializado, tiene un costo, se va a perder tiempo, tiene que ir a mirar la referencia exacta. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. En la parte superior derecha está la de tensión alterna. Entonces acá tenemos para medir en el rango de 200 a 750 voltios, pero estamos hablando ya de tensión alterna. Entonces, ¿cuándo va a utilizar usted en esta función? Cuando usted va a ir a medir, por ejemplo, que la toma de su casa de la cocina esté en buen estado. Entonces usted viene y la pone acá. Tiene que medirle cuánto, dependiendo del sistema. Si es un sistema monofásico, le tiene que dar 110 o 120 voltios. Si es un sistema trifásico, pues le va a dar 220 voltios o 440, dependiendo del lugar, si está en la casa o está en la empresa. Pero lo va a medir acá en este pedazo. Para medir corriente, este multímetro, como es tan básico, solamente le va a medir corriente directa, o sea, la corriente que viene de las pilas. Entonces acá hay diferentes rangos, de 10, de 20 miliamperios, de 2000 miliamperios, dependiendo de la intensidad de la corriente. Este multímetro no es capaz de medir la corriente alterna. Este de acá sí tiene esa función, vea, corriente directa, corriente alterna. Este solamente le va a medir corriente directa. Entonces usted tiene que identificar qué tipo de instrumento tiene en la mano para poder mirar si le sirve o no le sirve para lo que quiera hacer. Acá en esta parte, esto azul, esto es para medir los transistores. Si es PNP, si es NPM, esos son un tipo de transistores los más básicos. Entonces nosotros no vamos a trabajar esta parte. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta acerca de los multímetros? No sé si ya hayan trabajado con ellos. Buenas noches, Buenas profesor. noches, Dairo. Profe, una pregunta. Señor, Ahí arrancó desde como en el sentido de la manecillas del reloj, arrancó como esa parte mide que ohmios, o sea, lo que son resistencias y todo lo que son partes electrónicas. esta parte mide la resistencia, sí. Acá, Ah, entonces usted puede ver que sin mirar estas escalas, acá dice, hay una V, ¿cierto? Al lado de la V hay una línea continua. Usted ya sabe que eso es corriente directa, tensión. corriente directa. Acá vuelve y se encuentra la V, pero ya es una onda sinusoidal, como una ola. Eso es para Sí, medir la alterna. Acá se encuentra una A. ¿Eso de qué es? De amperio, ¿cierto? sí, señor. Entonces ahí tiene una línea continua, entonces ahí lo que le está indicando que es corriente directa. Acá en esta parte lo que encuentra usted es el símbolo, la omega. Esta es la omega. Sí, La señor. omega sabemos que es para la Parte resistencia. de resistencias. Entonces, ¿sí? O sea, ese prácticamente es el que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar este de tensión, este de corriente y este de resistencia. No vamos mm, a manejar lo que es tensión alterna ni esta parte de los transistores. Acá esta parte es para medir continuidad, ya les voy a decir que es lo de la continuidad. listo. Vale, muchas gracias. Listo. Eh, Acá tenemos que observar que el multímetro tiene tres posiciones, tiene tres terminales, al igual que este. Entonces eso es importante para medir los diferentes parámetros. Ya les voy a explicar eso con calma. Acá hay algo que se llama la prueba de continuidad. ¿Qué quiere decir continuidad? Continuidad quiere decir que usted tiene que verificar que estos bornes estén bien, que estas puntas estén bien, porque esto suele desoldarse acá internamente o sulfatarse, lo mismo que acá esta parte, por tanto uso, también por el tema de que usted lo mete y lo saca en varias ocasiones, esto se va abriendo, entonces va perdiendo
el buen contacto, queda flojo. Entonces no debe confiarse de eso y tiene que verificar que eso esté haciendo un buen contacto, porque esto se suele abrir de tanto uso. También se sulfata por el tema de la humedad. Entonces la continuidad me sirve, entre otras cosas, para eso. Entonces usted va y pone acá donde dice, donde está este signo. Es como un signo de un parlantico o pareció muy parecido al del Wi-Fi. Eso lo que quiere decir es para medir continuidad. Entonces usted une las puntas y el multímetro le tiene que sonar. Él suena. Usted une acá las puntas y él suena. ¿Cómo las va a unir? Va a poner acá el negro en el común y el rojo donde dice tensión o donde dice donde está el signo de los ohmios, donde está el signo que les digo que es parecido al Wi-Fi. Si lo alcanzan a ver ahí, ahí están los tres: el de voltios, el de ohmios y el que le digo que es de continuidad. Entonces usted lo pone ahí, une las puntas y él tiene que emitir un sonido. Si emite un sonido claro y consistente, quiere decir que las puntas están buenas y que las terminales del multímetro están buenas. Si no suena, algo puede estar pasando. O las puntas están dañadas, o los orificios se dañaron, o la batería del multímetro también está fallando. Estos multímetros tienen una batería de 9 voltios por dentro, entonces esa batería toca ir a cambiarla. ¿Por qué es importante el tema de la continuidad? Porque usted tiene que verificar que su instrumento esté bueno antes de ir a hacer cualquier medición. Si usted, por ejemplo, va a ir a medir el compresor de una nevera, la entrada del consumo de una nevera, algo que les puede pasar a ustedes, y usted quiere ir a medir y usted dice, no, está dañado el compresor y resulta que estaba dañada la pila del multímetro. Usted tiene que previamente estar seguro que ese instrumento de medida esté en buen estado. Por ejemplo, un cable, que usted necesite meter un cable por una tubería y usted lo mete y va y conecta todo bien. Cuando fue a prender, no prendió. El cable estaba dañado, estaba Profe, interrumpido. Sí, una Dairo. pregunta, qué pena, ahí levanté la mano, pero qué pena. Solamente la continuidad es cuando o sea, no tiene que aparecer ninguna cifra, sino solamente hacer el pitido y ya. El sonido, sí, señor. Ah, bueno. Solamente el sonido. Bueno, Ahí no le va a salir ningún número. no sale ningún número. No, señor. Y si salieran números, digamos que es que mi multímetro está saliendo, pero yo creo que puede ser el tema de la batería. Sí, de pronto sí. Ah, listo. O sea, no sale solamente el pitido, es básicamente, ¿sí? Sí, señor. Vale, gracias. Si le sale un número, también él está midiendo de pronto la resistencia, pero va a depender del elemento. Si usted mide un cable, la resistencia de ese cable es prácticamente cero, ¿cierto? O sea, le tiene que salir un número así muy pequeño, 0,75, como el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Algo así, Sí, señor. sí. Entonces es algo despreciable, que es la resistencia del cable. El cable nosotros idealmente entendemos que tiene una resistencia de cero. Ya físicamente, pues es un valor muy pequeño. ¿Listo? ¿Más dudas? Sí, Campo Elías. Profe, pero es que por lo general siempre todas esas, cuando esa continuidad siempre marca el número, pero enseguida regresa al cero. Siempre por lo general siempre hace ese como un barrido. Sí, usted mide la continuidad y él enseguida marca un número y enseguida vuelve al cero. Sí, dependiendo también de qué multímetro estemos utilizando. Digamos, estos son más exactos, no tienen tanto ese inconveniente. Estos como son un poco más de gama baja, entonces son menos confiables. Estos los utilizamos, por ejemplo, ya cuando usted necesita una medida más exacta de equipos más costosos para, para ir a sacar conclusiones más exactas. Uno en la casa jamás va a comprar algo como esto para ir a medir la batería. No tendría sentido, ¿cierto? Que vale más que la batería. O para ir a medir la nevera, vale más que la nevera. No tiene sentido. Uno va y compra esto, uno sencillo, de 30.000.
ahí en el centro por la 19. Eso es que la 19, ahí por entre la 26 y la 19, por la novena. Esa es la novena. Los que están acá en Bogotá y pueden ir a cotizar todos estos elementos, ahí son baratos. Listo. Hay varias mediciones. Bueno, ya la de la continuidad. Usted, por ejemplo, para medir un interruptor, usted lo mide para verificar que esté bueno. Usted lo que está midiendo es continuidad, ¿cierto? Entonces, cuando esté prendido, suena. Cuando esté apagado, deja de sonar. Así lo mide. Lo mismo una toma. La toma viene para dos posiciones. O sea, tiene la capacidad de dos enchufes. Entonces usted tiene que mirar que esos dos enchufes estén conectados entre sí. Va y mira la latica esa, entonces va y mira continuidad, que eso no esté sulfatado. En la parte de la electrónica también medir los cablecitos, los interruptores también. Para eso sirve el tema de la continuidad. Listo. La otra medición es el tema de la resistencia. Entonces, para medir resistencia, nosotros tenemos que tener eh, varias cosas claras. La obvia, que es poner el selector en función de resistencia, es decir, acá en esta parte. Acá pues tiene diferentes rangos. Este es automático, usted simplemente le pone acá resistencia y ya le da el valor exacto. No tiene que buscarle acá varias posiciones de resistencia, ¿sí ve? Acá tiene 6 posiciones de resistencia, acá solamente tiene 1. Acá le da el valor exacto. Entonces, la obvia es ponerlo en resistencia. Lo segundo es asegurarse que el circuito esté desenergizado, que es bastante importante. Si usted tiene desenergizado el circuito, le va a dar una lectura errónea. Y lo otro es mirar que no haga contacto con otros elementos y medirlo de esta forma, vea, una forma muy sencilla. Entonces usted pone el negro en el común, siempre el negro va a ir donde dice común y el de resistencia va a ir donde dice tensión o donde dice resistencia. Ahí tienen los tres símbolos, vea. Acá no se alcanza, en este sí se ve, tensión, resistencia y continuidad. Es el mismo terminal. El único que va a cambiar es el que dice corriente, vea. Acá está la A. Usted tiene que hacer ese cambio. Entonces, si va a medir corriente, es el único que va a cambiar. Entonces, si mide continuidad, tensión y resistencia, la deja en el mismo punto. El rojo y el negro lo deja en el común. Así de sencillo. Y lo pone de esta manera, vea, en cada una de las terminales. La resistencia, como no tiene polaridad, usted la deja en cualquiera de las dos. Es decir, si este negro lo quiere poner donde está el rojo y el rojo donde está el negro, tiene que darle la misma lectura. Profe, mi multímetro dice que es una B y el signo omega. Y al otro lado tiene como miliamperios, creo que es eso. Sí, Y una T. ¿Ahí en cuál se conectaría? en el de donde dice omega, para medir resistencia. Para medir resistencia. En ¿Y la el omega. otro símbolo para qué es? Perdón. O Ay, sea, tiene tiene ¿cuántos terminales? ¿Tres o cuatro? tres nomás. Listo, entonces la que dice tensión y omega es para medir tensión, resistencia y continuidad. Sí, Esos señor. tres Ah, bueno. ¿Y el siguiente para qué es ese que dice MA? miliamperios, Sí, o sea, ese para qué es. para medir miliamperios, o sea, corriente más pequeñas que amperio. Ah, ya. Listo. O sea, Vale. acá toca cambiar la terminal, mientras que acá lo que lo cambiamos es con el selector, pero este solamente va a medir corriente directa, no va a medir corriente alterna. Mientras que este, por ejemplo, sí va a medir corriente alterna y le va a medir corriente directa, vea, mide ambas. Este es automático. Entonces es dependiendo del instrumento que tengamos en la mano. Entonces toca ir a mirar el manual de cada uno de ellos, pero pues obviamente uno ya entiende que todo este lenguaje, ¿cierto? Eso es lo importante.
de este curso, que usted llegue y mire y diga, bueno, ya voy a medir tal cosa, yo ya sé que es todo esto. Voy a medir, por ejemplo, algo casero, la batería de la moto. Entonces la pongo acá, sé que es de 20 voltios. Entonces ya sé medirla y sé que se pone en paralelo, así como en esta imagen. Así como en esta. Ahorita vamos a mirar bien. Algo muy sencillo, pero muy saber interpretar bien. Listo, entonces volvamos acá al tema de la resistencia. También esto es una conexión en paralelo. No hemos visto acá todavía en el curso la definición formal de paralelo, la vamos a ver más adelante. Pero es así de sencillo. Una terminal para cada una de las puntas. Listo, entonces vamos a mirar algo de las resistencias, algo muy básico, que es el tema de los colores. Eh, entonces hay unas tablas, hay unas resistencias. Yo creo que todos en algún momento hemos visto estas resistencias en algún circuito. Estas resistencias vienen a veces de 4 bandas y de 5 bandas. Esta, por ejemplo, es de 4 bandas. Y las primeras 3 bandas me van a servir para identificar cuál es el valor de cada una de las resistencias. Entonces es algo muy sencillo. Nosotros hacemos uso de esta tabla para mirar los colores. Esto se llama código de colores. Entonces lo importante acá es acomodar la resistencia de tal manera que quede la banda de tolerancia, que es esta de acá, que viene de color dorado o de color plateado. En este caso, puntual viene de color dorado. ¿Qué quiere decir ese dorado? Quiere decir que esa resistencia tiene una tolerancia al error hacia arriba o hacia abajo más o menos de 7 a 10%. Entonces, eh, si es una resistencia de 100 ohmios y tiene un error del 10%, entonces puede medir o 90 o puede medir 110, ¿cierto? 110 ohmios. Eso es lo que quiere decir esa banda. Entonces no la vamos a tener en cuenta para el cálculo del valor de la resistencia, sino solamente para ese error. Entonces, por ejemplo, acá, las otras 3 bandas las vamos a mirar acá en la tabla. Dice primera banda, segunda banda y tercera banda. Entonces, primera banda vienen unos colores y viene unos números. Y la tercera banda también vienen colores y vienen otros números acá, que es un multiplicador. Entonces, toda esta carreta la vamos a entender mejor acá con este ejemplo. Entonces, vamos a mirar cuáles son los valores de estas resistencias. Entonces, por ejemplo, de la primera. Dice café, negro y rojo. Entonces, me devuelvo a la tabla. Entonces, busco el café. Es el primero que busco porque es la primera banda, ¿sí ve? La analizo de derecha a izquierda, dejando a mano derecha la banda de tolerancia. Entonces, café, negro y rojo. Entonces, café me dice que es 1. Negro me dice que es 0. Entonces, ya tengo ese número ahí en mente. Entonces, 1 y 0 es 10. Así lo interpreto. 10. Y la tercera banda es rojo. Entonces, la tercera banda me dice que es multiplicador. Y el rojo me dice que es 100. Entonces, multiplico 10 por 100 sería 1000, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá. 1000 o un K es lo mismo, ¿cierto? Si alguien quiere, en lugar de poner un K, pone 1000 y es lo mismo. Lo vamos a dejar como el K, una K minúscula. Siguiente ejemplo, rojo, rojo, café. Entonces, rojo, rojo y café. Entonces, 2, 2 quedaría convertido en 22 y lo multiplico por 10. Entonces, 22 por 10, ¿cuánto es? 220. ¿220 qué? Ohmios. Siguiente ejemplo, azul, gris y negro. Entonces queda azul, que es 6, gris, que es 8, entonces sería 68, y negro es 1. Entonces multiplico 68 por 1. 68 por 1, 68. El último, amarillo, violeta y café. Entonces amarillo, 4, violeta, 7, sería 47, y el otro es café.
Entonces sería 47 por café, que es 10. Entonces 47 por 10, 470. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda con esa tabla de colores? ¿Todos vamos bien? Sí, profe. Listo. Profe, no le entendí bien los valores de la primera, la café negro rojo. Listo, miremoslo nuevamente. Café 1, negro 0, o sea, esto es un 10, ¿cierto? Y rojo 100. Entonces usted multiplica 10 por 100. 10 por 100 es 1000. Y ese 1000 lo escribo como un K. Profe, por eso, usted me dice que café 10, pero acá en el último, el de los 470, el café me da un valor de 20. Listo, miremos el de 470. Entonces, amarillo, violeta, café. Entonces, amarillo 4, violeta 7. Entonces, esto 47, ¿cierto? Sí, Y café por 10. Entonces, 10, 47 por 10, 470, sí, señor. 470. Fácil, ¿sí? Listo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? Confirmen ahí con un pulgar arriba, por favor. Listo, Jorge, gracias. Sergio, Gabriela, Daniela. Sí, señor. Listo, bien. Bastante sencillo. Eso es cultura general para nosotros como electricistas. Que no nos corchen por ahí con eso. Saber esas cositas es importante. Obviamente esto usted no se lo va a aprender de memoria. Lo importante es cuando usted se encuentre con esto, saber interpretar esa tabla. Hay gente que se sabe eso de memoria, pues, pero no tiene sentido. Para de pronto los más que les da más pereza hacer esto, también hay unas aplicaciones. Usted llega y descarga ahí en la Play Store, dice banda de colores de las resistencias. Y solamente usted le dice café, negro, rojo. Y él ya le bota esto. Para el que quiera descargar. Hay muchísimas ahí. Yo no tengo descargada ninguna de esas. Listo. Em, Estos valores de resistencias en el mercado, pues hay muchísimos. Hay que tener en cuenta que si usted hace un cálculo teórico, por ejemplo, usted dice, no, necesito una resistencia para conectar esta tira de LEDs en un proyecto que estoy haciendo de robótica o de algo decorativo, y usted dice, me dio una resistencia de 20 ohmios. Entonces usted va a la tienda y dice, hágame el favor y me vende una resistencia de 20 ohmios. Entonces allá el señor va y mira la tabla y resulta que esa resistencia no existe. Existe una de 18 o existe una de 22. Entonces ahí va en su criterio si comprar la de 18 o comprar la de 22. ¿Cuál comprarían ustedes? ¿La de 18 o la de 22? La de 22. Listo, Jorge nos dice que la de 22. Campos Díaz. Sería la de 22 para que quedara sobrado para lo que él quiere hacer, porque si le queda el 18 y ya le quedaría muy corto. Listo. ¿Más opiniones? Daniela, ¿cuál comprarías? ¿La de 18 o la de 22? Pues, profe, yo me iría por la de 18, ¿Por qué razón? creo yo.
Es que usted comentó que los 180, pues es como que mayor, bueno, no sé cómo explicarle, profe. Listo, ya. Pero yo me iba por la Camilo, de 18. listo, la 18. Dairo, ¿cuál compraría? La de 22. ¿Por qué razón, Dairo? Por lo mismo, porque queda muy ajustado el valor de 18 para lo que la persona la requiere. Pues es como mi lógica, ¿no? No, porque si usted ve que si necesitamos la de 20, ¿cierto? Son las mismas dos unidades, solo que hacia abajo. O sea, la de 22, la misma distancia que hay de 20 a 22 es la misma que hay de 20 a 18, ¿cierto? Sí, pero no tiene nada que ver, digamos, el tema de los voltajes y eso, porque pues según el código de colores, esta es como, o sea, en aumento, por decirlo así, o Sí, no funciona de esa sí, manera. sí, sí, tiene que ver con eso. Pero no es el voltaje, sino la corriente. Ah, ¿Listo? Entonces ya lo vamos a mirar con calma. Miremos acá a ver qué. Adriana, ¿cuál le pondrías? 18 o 22. Royman, ¿cuál le pondría? 18 o 22. Profe, yo le pondría 22. Listo. Listo. Entonces ahorita vamos a mirar cuál es la mejor opción. Otra combinación, otra diferente a 18 o 22, una de 15, de 10, algo así, ¿no? Suena ilógico. De pronto dos de 10 en serie para que me dé los 20 exactos, que ya vimos cómo se suman las resistencias, ¿se acuerda? Hicimos un ejercicio. Profe, ¿eso se podría hacer? Sí, claro. Se puede poner 2 de 10 y le da los 20 exactos. Si quiere algo preciso. Pero sí sería bueno ponerle 2 de 10 y por si se funde una. Sí, por temas de costo, pues ponerle cualquiera de estas dos, 18 o 22. Pero si usted necesita Claro, proteger un equipo, si usted necesita porque proteger si, por algo ejemplo, que es muy sensible, que no acepta tanto, no tiene tanta tolerancia, pues le toca ponerle 2 de 10. eso, Ujú. Pero ajá, porque acá la por ejemplo, respuesta correcta entre 18 y 22 es poner la de 22. ¿Por qué? Porque la de 22 va a permitir menos paso de corriente. Entonces, si pasa menos corriente, el circuito pues va a funcionar de una manera más segura. No de la manera óptima, porque la manera óptima es de 20. Entonces va a pasar menos corriente. Si pasa menos corriente, su circuito no se va a quemar. Si usted le pone la de 18, va a pasar más corriente y el circuito posiblemente se vaya a quemar o vaya a durar menos tiempo. Es por eso que hay que calcular bien el tema de las resistencias. Listo, entonces ahorita que volvamos del descanso, terminamos de mirar acá los modos de conexión del multímetro y hacemos un ejercicio muy sencillo, ¿listo? Ahí en el Tinkercad. No sé si tengan alguna duda de la tabla, de esto de los colores. Listo, entonces ahorita cuando hagamos el ejercicio, yo sé que salen las dudas, las aclaramos, hacemos el ejercicio y listo. Nos vamos a descansar. Entonces, gracias a todos por la participación. Nos vemos en 10 minutos. Nos vemos a las 9:10. Ya les envío el nuevo enlace. Bueno, profe, gracias.
Profe, una pregunta Señor, antes de empezar. Es que quería saber con respecto a la actividad que había dicho su merced para poder hacer lo de las tres resistencias que su merced nos dijo, que para poder calcularlas y demás. Es que no vi dónde yo puedo ver el ejercicio, no vi eh, ¿cómo se llama eso? La diapositiva. ok, no, no ahorita se las comparto, pero igual ahí está en la grabación. Ahorita les Ah, comparto las diapositivas de esa clase. Ahí se las subo por el grupo. sí, gracias. Listo, Sere. Listo, entonces les voy a compartir nuevamente la pantalla. Vamos mirando lo del tema del Tinkercad. ¿Me confirma, porfa, si me están escuchando bien? Si se ve mi pantalla. Listo, Sí, señor. listo, gracias. Entonces, estábamos viendo acá las diapositivas. Listo, gracias, Adrián. Estábamos viendo las diapositivas. Esto lo del tema de colores. El tema de los colores, esto es un pequeño pues ejercicio, pero en la electricidad se utiliza mucho ese código. Por ejemplo, en los sistemas trifásicos, para diferenciar las fases de la Tierra del neutro se utilizan códigos de colores. Por ejemplo, también para los tableros de control hay unos colores específicos para las tuberías. Siempre hay que tener en cuenta de los colores, entonces esto es un ejemplo de esas aplicaciones. Listo, entonces vamos a mirar ahora, ya vimos el tema de cómo se mide la resistencia, y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Sabemos que con los ejemplos entendemos de manera más clara toda esta teoría que pues obviamente no es tan sencilla de entender a la primera, sino que hay que reforzarla con ejemplos. Eso es lo que siempre tenemos que tener en mente de la electricidad, que no es algo tan trivial, tan sencillo, que hay que dedicarle tiempo. La práctica es el maestro. Entonces la idea no es que uno se enfrente a estos conceptos y se aburra o piensa que no son importantes, sino que la idea es al contrario, si ve que no lo está comprendiendo como debe ser, pues dedicarle un poco más de tiempo. Siempre y cuando obviamente nos guste, ¿sí? Porque hacer las cosas por obligación no es lo ideal. Listo, entonces, ahora para medir la corriente nosotros tenemos que mirar acá algo importante que es abrir el circuito. Entonces acá nos dicen nuevamente pues las cosas que ya eh, son obvias, que es girar el selector a modo de corriente y asegurarse que el multímetro antes de hacer cualquier cambio en el circuito pues esté apagado, que todo esté apagado, tanto el circuito como el multímetro, antes de conectarlo. Una vez que lo conecte pues ahí sí ya puede ir a energizar. Tenemos acá
otra forma de medir, ya no es con este instrumento básico, sino con una pinza perimétrica. ¿Cómo funciona esta pinza? Esta pinza funciona con un campo magnético. Entonces ya algunos de los que estamos acá, que están en el otro curso de instalaciones, ya hablamos del magnetismo. Lo que pasa es que a través de cualquier conductor que conduzca una corriente eléctrica se genera alrededor de él un campo magnético. Entonces ese campo magnético va a ser detectado por esta parte de la pinza. ¿Qué tiene esta parte acá por dentro? Tiene un núcleo ferroso parecido al que se utilizan en los transformadores. Es un núcleo laminado. Laminado quiere decir que no es un pedazo de hierro compacto, sino son eh, varias capas de hierro, una encima de otra. Y esto lo que hace es detectar el campo magnético que pasa a través del cable. Entonces usted pone acá el cable y ese cable pasa una corriente y esa corriente genera un campo magnético alrededor de él y esta parte lo lee. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este aparato? Detectando ese campo magnético. Luego él hace acá internamente un cálculo en donde hace una proporción entre ese campo magnético y la corriente que pasa y le da acá el valor de la corriente. Pero es una medida secundaria. Lo que él está midiendo físicamente es campo magnético. La lectura que le da es de corriente. Entonces esta parte de acá sirve para medir la corriente. Hay un compañero nos hizo el favor y nos compartió una imagen ahí por el grupo de WhatsApp. Es esta misma herramienta. Obviamente hay de diferentes gamas, de diferentes cosas. Sí, Campo Elías. Esa imagen se la compartí yo, profe. Ese es el personal, para la pinza personal que yo manejo en mi trabajo. Su merced la utiliza a diario para medir la corriente, ¿sí? No, señor, o sea, solo cuando hay, pues ahorita en este momento no estamos porque estamos en otras actividades, pero por lo general, o sea, esa es la que yo tengo personal. Listo. Entonces, digamos, para medir la corriente de la nevera, ¿cómo haríamos para medir la corriente de la nevera? Entonces tocaría, ah, el cable viene encauchetado, ¿cierto? Entonces usted tiene que destapar allá la nevera por detrás, mirar dónde se dividen las dos partes del cable y medir una sola. Si usted mide los dos al tiempo, esto le va a dar cero, porque él va a medir la corriente que sube con la que baja. Entonces tiene que mirar solamente un cable. Pequeños tips ahí que uno es para los que les gusta cacharrear, los que les gusta más la parte práctica. Listo, miremos acá el tema. Si usted no tiene este instrumento y tiene este y necesita medir corriente, usted tiene que hacer lo siguiente. Tiene que abrir el circuito, que es lo que vamos a hacer ahorita en el simulador. Entonces usted tiene el circuito normal y necesita medir corriente, tiene que abrir obligatoriamente el circuito para que la corriente pase a través del multímetro, haga la lectura, entonces sale acá la corriente, pasa por la carga, hace la lectura interna y sigue su camino. Acá en este caso estamos midiendo solo corriente directa, pero se haría lo mismo también para la corriente alterna. Acá nos muestran la misma imagen, entonces tenemos acá la fuente, tenemos la carga y abrimos el circuito, la corriente pasa a través del multímetro y se cierra. Por eso es tan importante el tema de cambiar la posición de acá estos bornes, porque si usted va a medir corriente y lo tiene en posición de tensión, pues se le va a quemar el multímetro. Si es, por ejemplo, uno de estos. Si es uno de estos más avanzados, más costosos, también se le va a quemar, pero se le va a quemar es el fusible. Entonces usted puede reemplazar ese fusible. Acá le toca reemplazar el multímetro completo. Igual que estos, hay unos que vienen
que vienen con fusible y hay otros que no. Entonces usted tiene que tener cuidado con eso. Entonces acá nos dicen lo mismo, hay que preparar el circuito. Entonces hay que interrumpir el circuito, que esté apagado, poner las puntas del circuito de manera correcta, extender el circuito y observar la lectura del multímetro. La última medición es la medición de tensión. La medición de tensión es más sencilla porque es igual que la medición de la resistencia. Solamente que la resistencia la medimos con el circuito apagado y la tensión la medimos con el circuito energizado. Es exactamente lo mismo. Entonces así, si usted va a medir alguna batería, ellas vienen positivo, negativo, rojo, negro. Entonces ahí intuitivamente usted pone el común que es negro en el negativo y el positivo que es el rojo pues en el positivo o en el borne rojo. Todas las baterías vienen marcadas así. Obviamente cambiando acá el selector. Cada vez que usted vaya a medir cualquier parámetro tiene que estar pendiente qué es lo que va a medir para no dañar el multímetro. Otra medición que se hace es la de potencia, pero esa potencia ya toca tener unos aparatos más sofisticados. Ese aparato se llama batímetro. Entonces esto sí usualmente uno no lo tiene en la casa porque pues son elementos que como los ven ahí en la pantalla se ven más costosos, son más de una gama superior. Entonces esto obviamente no lo va a utilizar uno en la casa. Uno para calcular la potencia pues la hace matemáticamente. Va y mide una corriente, mide una tensión, la multiplica y ya haya la potencia. Acá este aparato pues se lo da automáticamente. Acá por ejemplo este tiene em, cuatro pinzas, entonces es para un sistema trifásico tetrafilar, para medir acá las tres fases y el neutro. Para medir, entonces él va y mira todas esas corrientes, hace el cálculo también de la tensión y hace el cálculo interno y ya le da acá la potencia. Hay unos métodos, se llama el método de los dos batímetros para sistemas trifásicos. Eso lo veremos en un curso más adelante se llama así, circuitos polifásicos. Para las personas que están interesadas, pues yo les voy a compartir el link de inscripción a ese curso. Listo, entonces para interiorizar ya todo eso, vamos a mirar este ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Esto ya lo hicimos. ¿Quién fue la que me preguntó ahorita? ¿Qué memoria? De este mismo ejercicio. Creo que fue Dairo, de cómo era que sumábamos esto. Bueno, ahí miramos. Listo, entonces vamos a abrir acá el Tinkercad. Porfa, me confirman si están viendo la pantalla, la interfaz. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces miramos acá donde dice crear. Esto ya para los que no han podido, los que no han abierto la cuenta, pues es muy sencillo. Simplemente ustedes van acá donde dice registrarse, les sale este formulario, dice crear una cuenta personal y ya. Le dan ahí, crean un usuario con el correo electrónico. Eso es fácil. Es gratis, no hay que descargar nada. Y abren la cuenta y ahí ya pueden cacharrear con eso. ¿Alguien ya ha cacharreado con ese software? Si no les ha quedado tiempo, listo. Entonces vamos acá, donde dice iniciar sesión. Y ya les sale esta interfaz que estamos viendo ahí en pantalla. Algo muy sencillo, está en español. Le damos acá en crear, le damos donde dice circuitos.
Ahí hay para 3D y para programación, para los que les guste esa parte. Entonces vamos a hacer el circuito y nos vamos a enfocar en el tema de las mediciones, de utilizar el multímetro. Entonces ya vimos ahí la teoría, ahora vamos a ver la práctica. Entonces damos acá fuente de alimentación. No sé si fue ustedes, alguien de este grupo que habló de la tensión de las frutas, que se podía con las frutas. Vean, acá está lo del limón y la papa. Una papa 0,67 voltios y un limón más o menos 0,52. Alguien me había preguntado la vez pasada algo de eso, pero no alcanzamos a ver. Listo. Ponemos las resistencias. Son 3 resistencias. Vamos a ver los valores. 300, 200 y 100. Entonces vamos a poner esa de 300. Acá la ponemos en ohmios. Y analizamos Profe, señor, una pregunta, ¿esa fuente de tensión de qué parte la sacó usted? acá donde dice componentes, hay varias opciones. Entonces usted le da básico o todos. Entonces acá en básico le sale lo más básico. Y en todos ya le salen más cosas. Ahí. Entonces usted le da en todos con el scroll del mouse. Lo va bajando, sino acá con esta barrita. Lo baja y lo busca ahí, donde dice instrumentos. ¿Ve? Entonces tenemos multímetro y la fuente de alimentación, osciloscopio, que eso lo vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? ¿Algo más, Campoles? Adriana, No, señor. Profe, tengo una pregunta. señora. ¿Cómo se gira la resistencia? ¿Cómo se hace para girar? Ok, entonces le das ahí, ya queda seleccionada y acá hay para girar. O si no, con R, solamente la letra R, con el Ya, teclado, ok, con R. ya. Ujú. Gracias, profe. Listo, entonces verifiquemos este qué valor es. Naranja, negro, café. Naranja sería 3, negro 0, 30 y café 10. 30 por 10, 300. Entonces ahí para que puedan practicar eso. Esta vez decimos que es de 200. Entonces sí, el software le va cambiando ahí los colores. Y esta es de 100. Entonces hay que verificar que acá queden ohmios. ¿Listo? Ahí tenemos la fuente, las 3 resistencias. Vamos a poner un interruptor. Ustedes ven que hemos hecho los circuitos más sencillos. Obviamente las personas que ya se sientan en la capacidad o quieran recordar cosas avanzadas, pues ahí pueden hacerlo con este software. Acá vamos a quitar este. Vamos a poner la parte negativa de color negro, que es lo que usualmente se hace. Y listo. Iniciamos la simulación. Ponemos acá que es de 12 voltios. La vez pasada habíamos visto que la corriente es de 20 miliamperios. Efectivamente acá la fuente me dice que es de 20 miliamperios. Vamos a suponer que esa información no me la da la fuente, que ocurre en varios casos, que esta fuente no es capaz de dar esa información, entonces toca ir a medirla.
¿Cómo la medimos? Pues con el multímetro. Entonces el multímetro va a tener tres funciones: para medir corriente, para medir voltaje o para medir resistencia. Entonces lo que habíamos dicho ahí, usted tiene que tener cuidado qué es lo que va a medir. Entonces vamos a medir entre comillas, la más difícil, que es medir corriente, porque toca abrir el circuito. Entonces, ¿dónde abrimos el circuito? ¿Dónde lo abrirían ustedes? Sí, Campo Elías. ¿Dónde abrimos ese circuito? Creo que se abriría como en el interruptor en la parte de abajo. ¿Acá? No, acá, ahí. Listo, O sea, en ese interruptor. listo. Campo Elías nos dice que ahí. ¿Alguien más? ¿Dónde más lo podemos abrir para medir la corriente? Hay que abrirlo sí o sí. Eso está claro. ¿Lo puedo abrir, por ejemplo, acá? ¿Qué dicen? Estoy de acuerdo con don Campo Elías, profe, también lo haría ahí en el interruptor. En esta parte. Sí, Acá. también lo haría ahí porque como tenemos continuidad de las resistencias, entonces creería que en el interruptor estaría bien. Es mi concepto. Listo. Ya miramos. Gracias, John. ¿Alguien más? ¿Dónde lo abrirías, Adriana? Pues, profe, no, yo diría que por lógica para mí en el interruptor, no, no sé, Acá en esta parte. yo sí, Listo. ¿Acá no lo abrirías? ¿dónde, profe? Acá en esta Discúlpame. parte. Mm, pues yo le podría poner otro interruptor si quisiera, ¿no? No sé. Listo, ya vamos a mirar. Carlos, ¿dónde lo abriría? Carlos Ardila. En el interruptor, profe. ¿Acá en esta parte? Sí, abajo en la esquina, abajo, ahí. Listo. A ver, ¿quién más por acá? Kaori, ¿dónde lo abriría? Karen, ¿dónde lo abrirías? Creo que no influye, profe. ¿No influye? ¿Por qué, Karen? No sé bien, Listo. pero yo creo que se puede abrir entre las resistencias, pero no estoy segura. Listo, esa era la respuesta correcta. No influye. Ya vamos a ver por qué. Gracias, Karen. Entonces, vamos a abrirlo acá donde todos dijimos. Vamos a ponerlo como nos dice la teoría. Entonces acá voy a poner el positivo. ¿Por qué el positivo ahí? Porque viene de la fuente. Entonces de la fuente tiene un positivo, viene en este sentido, la corriente pasa acá, entra por el positivo y sale por el negativo. Esa es la razón. Ponemos acá. Y efectivamente ahí tenemos los 20 miliamperes, lo que esperábamos. ¿Listo? Voy a quitarlo ahí de esa parte. Voy a cerrar nuevamente el circuito y alguien diría, no, yo lo quiero medir acá. Entonces abre el circuito, introduce el multímetro, viene lo mismo, vea, terminal. Como viene el positivo, debería conectarlo al positivo, pero alguien dijo, no, lo va a conectar al negativo. Lo voy a poner en función de corriente y hago la medición. Me da 20 miliamperios. 20 miliamperios negativo.
porque entró por el otro polo. Entonces ahí hay una otra pregunta. ¿Se daña el multímetro si hago eso? Pues creería que no, simplemente le estamos dando que está invertido. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Ahí no se les va a dañar el multímetro. Se daña cuando usted va a medir corriente y pone el multímetro en función de tensión o de resistencia. Ahí sí se daña. Pero usted lo puso en función de corriente, simplemente le cambió la polaridad, entonces no tiene nada que ver. Simplemente le está diciendo que esa corriente no va en este sentido, o sea, que debería entrar por el polo positivo y está entrando es por el negativo, vea. O sea, viene acá, así. Entra por el negativo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Se llega y cambia y lo conecta correctamente. Ya. Y ahí le va a dar 20 miliamperios ya positivo. Lo abrimos entre las dos resistencias y da la misma lectura que conectándolo acá abajo. Vamos a hacer otra prueba conectándolo en otra parte. Vamos a conectarlo acá en la parte de abajo. Es lo mismo. Ahí daría, ¿qué lectura daría ahí? ¿Positiva o negativa? Así como tal cual está conectado. Ahí debería positiva porque volver en el mismo sentido. Exactamente, ahí da positivo. ¿Sí es claro para todos? Porque vea, viene acá, hace el recorrido, pasa por el interruptor, entra acá y mide la corriente. Ahí tiene que dar positivo. Listo, 20 miliamperes positivo. Entonces, ¿qué conclusión tenemos que sacar ahí? La primera, que en cualquier parte del circuito yo puedo abrirlo. Como es un circuito en serie, nosotros ya vimos la teoría del circuito en serie. El circuito en serie me dice que la corriente a través de cualquiera de los componentes es la misma. Entonces ya verificamos acá entre las resistencias, ya vimos acá antes del interruptor y después del interruptor. Toda la corriente a través de cualquier circuito en serie tiene que ser la misma, 20 miliamperios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos con eso o hay alguien que haya quedado insatisfecho con esa Correcto, respuesta? profe. Listo, John. Bien. ¿Alguien que opine lo contrario? Estos software a veces sí tienen algunas fallas, pero no son tan de este tipo. Ya son un poquito cosas más complejas. Listo. 20 miliamperios. Vamos a medir ahora la tensión. Entonces voy a quitar ese multímetro. Ya sabemos que es de 20 miliamperios la corriente. Ahora vamos a medir tensión en cada uno de los componentes. ¿Cómo medimos la tensión? ¿Tengo que abrir el circuito? Si quiero medir la tensión en esta resistencia, ¿tengo que abrir el circuito? O el circuito tiene que estar energizado para poderla medir. Sí, sí, tiene que estar energizado, pero tengo que abrirlo como abrir para medir corriente. Voy a medir ahora tensión. Yo creería que no. Yo creería que no. Lo puede colocar de forma paralela a lo que es positivo y negativo, por ejemplo, de la resistencia, que podría medir, creo Exactamente. yo, no sé. Sí, lo que nos está diciendo el compañero es precisamente hacer esto de acá. Como vamos a medir tensión, ¿qué hacemos cuando vamos a medir tensión? Mira, acaba de decir el compañero, mira, voy a decir yo. Positivo con Común al positivo. negativo y rojo al positivo. Exactamente. Entonces ponemos acá, vea, el negativo que es el rojo, el positivo que es el rojo, perdón, a la terminal positiva, vea, acá. Lo pongo de rojo. Y el negativo a la terminal negativa, o sea, la terminal 2. ¿Por qué esta terminal es negativa? Porque viene acá todo este camino y llega al negativo.
y esta es positiva por el mismo argumento. Verificamos que esté en la función correcta, que es tensión o voltaje. Iniciamos la simulación y efectivamente ahí tenemos una lectura de tensión, 6 voltios. Vamos a hacer lo mismo con los otros 3, con las otras 2. Y verificamos que la tensión verificamos el número de la tensión de cada uno. ¿Cuánto debería sumar esa tensión total de los 3 multímetros? ¿Cuánto debería dar eso? 12. Los mismos 12 voltios que salen. 12 voltios, ¿sí? ¿Para todos es claro? ¿Por qué 12 voltios, Campo Elías? Porque los 12 voltios son los 12 de la fuente. Exactamente. Si acá hay 12 voltios, tienen que aparecer en algún lado. ¿Pueden aparecer acá en eso? ¿Algo acá? Yo diría que sí, siempre y cuando usted marque el positivo allá a la entrada de la primera resistencia y ya el negativo acá en la parte después de las resistencias. Listo, miremos a ver cuánto da esto. Entonces acá tenemos 12 voltios en la entrada, que es la fuente, y tenemos ¿cuánto? Tenemos 12 voltios. ¿Qué quiere decir? Que cuánta tensión hay acá en el interruptor. ¿Los mismos 12? Los mismos 12. Más opiniones. Karen, ¿qué dices? Gabriela, ¿qué dices? Jorge, ¿qué dice? ¿Cuánta tensión hay acá? Los mismos 12, profe. Los mismos 12. 12. ¿Sí? ¿Quién dice algo diferente? ¿Cuánta tensión hay ahí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esa lectura? Sí, Gabriela, ¿por qué? ¿Qué dices, Fairi? Campo Elías. Yo diría que para poder medir esa tensión ahí, para que nos dé los 12 voltios, tendría que ser comenzando la línea antes de la resistencia y la otra línea ahí al paso del interruptor. Ahí O nos sea, sí daría los está mal 12 voltios. conectado. Ahí sí, porque ahí estaría midiendo casi la misma línea. Listo, entonces, ¿cómo la conecto para medir la tensión en ese elemento, en ese interruptor? ¿Dónde pongo el primero? El primero tiene que ser antes de la primera resistencia de los 300. ¿Acá? Ahí. Listo. O sea, ahí iría el positivo. Y el negativo aquí en la entrada del interruptor. Ahí. Ahí. Sí, yo diría que ahí, ¿Y ahí profe. qué tensión deberíamos medir? Los 12 voltios Pero ahí no estaríamos midiendo el interruptor. Yo quiero medir es el interruptor. Yo quiero mirar qué tensión hay en el interruptor.
Pero, profe, es que el interruptor lo único que lo único que se le cierra, lo único que le da es un paso a una línea, ¿sí? Él no estaría, él no estaría, ¿cómo le dijera yo? No, él no está, o sea, él para poder estar energizado tiene que unir las dos salidas de la fuente, tiene que medirla sobre esa, porque ese interruptor lo único que nos hace es cortar o dejar pasar una corriente para que haga el circuito. Exactamente. Entonces ya verificamos el argumento que nos da ahí el compañero. Se puede reforzar de la siguiente manera. Hay elementos activos y elementos pasivos. ¿Cuáles son los elementos activos y cuáles son los elementos pasivos? Elementos activos son estas fuentes porque están entregando energía. Pasivos son aquellos que están recibiendo energía, como las resistencias, los bombillos, las planchas, los condensadores, las bobinas. Condensadores y bobinas, ellos hacen la doble función, entregan y reciben. Estos elementos simplemente son elementos de conexión, o sea, acá jamás va a haber una diferencia potencial o un voltaje, porque mire, este punto es exactamente este mismo punto cuando el interruptor está cerrado, entonces no hay tensión ahí. Entonces la lectura del multímetro sí es correcta. El multímetro me dice, hay una tensión de 0 voltios. Otra forma de entenderlo es, si la fuente me está dando 12 voltios, aquí para allá tiene que haber 12 voltios. O sea, 6 más 4, 10, más 12, 2, 12, más 0, 12. Ustedes decían que acá había 12, entonces si yo sumo todo esto me va a dar 24, lo cual es imposible porque la fuente no da más de 12. ¿Sí? Diferentes formas de mirarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, John. Bueno, Daniel, listo. Entonces, hay que mirar la parte teórica, la parte de las conexiones, la parte práctica, como vulgarmente decimos, no tragar entero, sino entender el porqué de las cosas. Listo, entonces, no sé si hayan preguntas adicionales. Acá ya terminamos de ver todo esto. Entonces acá vemos la solución del ejercicio, 20 miliamperios, la tensión en cada uno de los, en este caso habíamos dicho que era un bombillo, y bueno, la potencia sí ya toca ir a calcularla eh, teóricamente, que eso pues ya es sencillo de hacer, simplemente multiplicar la corriente por la tensión en cada una de las resistencias. Entonces ustedes van viendo que ahí a medida que vamos avanzando, vamos introduciendo que pequeñas cosas a lo que ya en teoría debemos saber. Siempre estamos hablando de lo mismo, estamos tratando de repetir y repetir para que nos vaya quedando ahí esos conceptos en la cabeza. Entonces acá hay una tarea propuesta. Esta tarea pues la vamos a dejar para la siguiente semana, para el lunes. Acá pues están las instrucciones, es simplemente hacer este montaje con estos valores, hacerlo en el Tinkercad. Vamos a dejar un poco más de tiempo mejor. No para la otra semana, sino dejémoslo sí para la otra semana, pero no para el lunes, para que tengan más tiempo de ir a revisar este contenido, ir a revisar estos conceptos con más detenimiento. Aunque pues esto ya, para los que ya le hicieron la primera tarea a conciencia, es exactamente hacer lo mismo, pero en el Tinkercad, para yo verificar que ustedes están trabajando con este software. ¿Alguna duda adicional? ¿Algo que comentar? ¿Alguna pregunta del ejercicio?
Listo, creo que no. Entonces voy a detener acá la presentación. Sí, Adriana. Profe, una pregunta para ponerle las cantidades a los multímetros, ¿cómo se hace? Qué ¿Para qué? pena. Disculpa. Para ponerle las cantidades a los multímetros. Entonces tú vas acá y acá te dice cómo funciona, ¿sí? Sí, o sea, yo Para le que le marco cacharrees. ahí multímetros, sí, Acá nos y habla de dice la el forma nombre. de conectarlo y cómo se utiliza. Listo, esa es una ayuda. Lo otro es simplemente, tú abres acá, que fue lo que hicimos hoy. Hoy medimos tres cosas: corriente, tensión y resistencia. Ah, no, la resistencia no la hemos Sí. medido. Vamos a medir la resistencia, ya que estamos ahí. Menos mal me acordaste. Entonces vamos a iniciar vamos a poner acá los tres multímetros en función de resistencia. Se me había olvidado esa. Listo. Entonces, ¿qué vamos a medir ahí? Resistencia. Vamos a medir también ¿cuál sería la resistencia de del interruptor? Ah, es que puso otro interruptor. Digamos un número. Ayúdenme ahí todos, por favor. ¿Cuál es la resistencia del interruptor? En ohmios. Digan un número. ¿Cuál es la resistencia, Jorge? Jorge Ballén. Profe, creo que la resistencia de un interruptor cerrado debería ser cero, ¿no? Exactamente, Gabriela, gracias. Ese es el número. Conceptualmente, entendámoslo. ¿Por qué cero, Gabriela? Es cero porque ahí no hay ningún paso de corriente. Si hay paso de corriente. Si no hubiera paso de corriente, no se energizaría todo. Ah, ya. Por lo que está cerrado, profe. No, No. esa no es la razón. ¿Por qué es cero la resistencia? Idealmente cero, no es exactamente cero. Adriana, Profe, no sé. Campo Elías, ¿por qué debería ser cero? No, profe, no. Gabriela, ya que dice la respuesta correcta, dinos por qué es cero. Porque no es una resistencia. Profe, pues debería ser cero, pero no sé si estoy errada, es porque no tiene ninguna caída de voltaje, no hay voltaje. Esa es una buena, eso es un buen argumento teórico, un buen argumento matemático. Karen también nos dijo un argumento, pero ya es un argumento físico. No es una resistencia, sino Porque es es una, pasivo, porque es un pasivo. no porque este también es pasivo, perdón, este también es pasivo, este es un elemento pasivo y tiene una resistencia de 200 ohmios. Eso no es un argumento. Lo que nos dijo Karen es correcto. Eso no es una resistencia. Es como si yo voy a medir la resistencia de un cable. La resistencia de un cable idealmente es de cero, porque idealmente él deja pasar toda la corriente. Lo mismo va a pasar con el O sea, interruptor. no tiene resistencia a la corriente. Exactamente, no le va a ofrecer resistencia. Idealmente, por eso. Él va a tener algo, pero muy mínimo. Vamos a ver cuánto lee ahí. Listo. Acá algo importante. ¿Por qué me sale ese error ahí? Sale error porque acá en la teoría el primer paso era para medir la resistencia,
Por eso es importante leer un manual y leer qué es lo que estamos haciendo. Para medir la resistencia debería estar desenergizado. Exactamente. Es por eso. Entonces acá, primer paso, asegúrate que el circuito esté desenergizado. Si está energizado, pasa lo que nos pasó ahí. Entonces, para desenergizarlo, yo abro el circuito. Este me está haciendo las veces. Este es el que está haciendo ahí el problema también. Ahora sí está midiendo la resistencia de cada uno. Entonces tenemos acá 300, 200 y 100. Si yo acá vuelvo y energizo, me sale nuevamente error. Desenergizo y me hace la medición de la resistencia. Entonces la resistencia siempre tengo que medirla en vacío. La resistencia de este aparato tiene que ser de cero, ¿cierto? Acá tiene que dar cero. No lo puedo poner entre estas dos terminales porque estaría cerrando el circuito. Por eso es que sale el error. Pero acá es de cero. Porque es un elemento que solo es encargado de conectar, hace las veces de un cable. Es la misma función de un cable, solamente que abre y cierra. Entonces el cable y el interruptor, idealmente estamos hablando de una resistencia de cero. ¿Listo? Adriana. Señor, Sí, más o menos quedó clara la explicación de cómo funciona el multímetro. Pues, pues yo hice lo mismo que hizo usted, profe, pero no me salen los números, no sé por qué no me los muestra. ¿Quieres compartir Profe, pantalla? quedé confundida con el tema del error. ¿En qué parte, Gabriela? Voy a quitar este, olvidémonos ya del interruptor. Entonces ahí, cuando yo energizo el sistema y estoy midiendo resistencia, no se puede. ¿Por qué? Porque la teoría me dice eso y la física me dice eso. Vea. Salen lecturas que no corresponden. Tiene que estar desenergizado, profe. Sí, exacto. Voy a quitar uno de estos. Vamos a dejar solo uno. Vea, es que inclusive acá me da una corriente que no es. Ya habíamos verificado que la corriente es de 20 miliamperios, alteró la corriente. ¿Por qué pasa eso? Porque el multímetro también tiene una resistencia interna, entonces esto queda conectado en paralelo. El sistema lo interpreta como un paralelo. Ya después miraremos, ya les expliqué cómo se suman las resistencias en serie, también hay una sumatoria en paralelo, entonces eso es lo que interpreta el sistema, la fuente. Dice, no, ahí hay una resistencia exterior, entonces por eso tenemos que hacerlo en vacío, para que me dé la resistencia correcta, el valor de la resistencia correcta. Sí, más o menos, Gabriel. Sí, sí, profe, sí. Es que ahorita se le entrecortó y no había escuchado. Ah, ok. ¿Los demás sí me escucharon bien? ¿Me confirman ahí, porfa? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, revisar nuevamente esta información. Revisar ahí yo les comparto las diapositivas y les comparto la grabación para que vuelvan y revisen. ¿Listo? Adriana, ¿alcanzas a compartir pantalla o revisas el video? Yo reviso a ver y si no el miércoles le pregunto. Yo lo voy a dejar guardado y en tal caso porque no, pues no me sale. Listo, revisas la grabación. Miras a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? Listo. Entonces voy a detener acá la presentación, llamamos lista rápidamente y nos vamos a descansar.
Carlos Augusto Ardila. Jorge Enrique Ballén. Presente, profe. Gracias. John Alexander Bautista. Breider Bermúdez. Presente. Presente. John Castellanos. Presente, profe. Juan Andrés Covaleda. Presente, profesor. Listo. Francisco Javier Contreras. Adriana Cristancho. Sí, profe, aquí estoy. Listo, gracias. Wilson Fernández. Denis Milena López. Daniela Mejía. Aquí estoy, profe, presente. ¿Le Listo, puedo gracias. hacer una pregunta, profe? Sí, claro. Lo que pasa es que me pasó que cuando estaba viendo los videos, no se le escuchaba muy bien a usted el sonido, o sea, era muy bajo y me costó mucho también ver los videos. Entonces no sé si se debe a la grabación o no sé si fui yo nada más que no logré escuchar muy bien Listo, Daniela, voy en a las revisar eso. grabaciones. Creo que es por el programa también Ujú. que estoy utilizando. Bueno, profe. Listo, Daniela, gracias. Sergio Méndez. Presente. Listo, gracias. Lasmi Méndez. Campo Elías Mendoza. Presente, profe. Reimán Ojeda. Fairí Posada. Presente, profe. Listo, gracias. Carlos Quintana. Presente, profe. Gracias. Dairo Berney. Listo, Dairo, bien. Anthony Enrique. Juan David Cerrato. Kaori Tayel. Gracias. Gabriela Torres. Presente, profe. Karen Torres. Presente, profe. Listo, gracias por la participación a todos. Me faltó alguien por llamar. Listo, entonces les voy a compartir este material y nos vemos el miércoles. Gracias a todos por la participación. Y que Muchas tengan un feliz gracias. descanso. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Listo, igualmente. Que descansen. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Igualmente, gracias.